Vamos a continuar trabajando las propiedades de los logaritmos. Esta vez vamos a ver la siguiente propiedad. El logaritmo de una potencia. La potencia pasa a multiplicar como una constante al logaritmo. Sería la expresión de esta manera. Logaritmo base 10 de x elevado a la y. En este caso, y es una potencia. Esa potencia va a pasar siempre delante del logaritmo y va a quedar de la siguiente manera. Veamos un ejemplo. Hay algo que necesito recordar. Cuando el logaritmo no tiene impresa ninguna base, significa que su base es un número 10. ¿Sí? Así como en la raíz cuadrada no encontramos en el símbolo el número 2, en el logaritmo, cuando no tiene ninguna base impresa, significa que hay un 10. Entonces vamos a leer. Logaritmo base 10 de 10 elevado al cuadrado. Este cuadrado pasa adelante del logaritmo y queda la expresión de la siguiente manera. Esto lo podemos resolver porque podemos decir por definición a qué número voy a elevar el 10 de base para que me dé como resultado el número 10 del argumento. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Decir 10 a la 1 me da como resultado el número 10 que tengo en el argumento. Por lo tanto, el resultado del logaritmo base 10 de 10 es 1. Y nos quedaría de la siguiente manera. El número que quedó adelante multiplica el resultado del logaritmo, por lo tanto, 2 por 1 es 2. Veamos ahora otra propiedad que son los cambios de base y para qué nos sirven. En el caso de las calculadoras, esto es muy importante saber. Con las calculadoras podemos calcular en forma directa dos tipos de logaritmo. Los de base 10, que es la tecla log, y los de base 2,71, la base E, que se llaman logaritmos neperianos. Y en la calculadora los encontramos con la tecla LN. Entonces, para usar calculadora tenemos solamente dos opciones. La tecla log y la tecla LN, que son los logaritmos neperianos. Recordemos, cuando yo veo esta expresión y no tiene su base, significa que la base es un número 10. Esto quiere decir que solamente con la calculadora vamos a poder calcular logaritmos de base 10. Cuando el logaritmo tenga otra base que no sea el número 10, vamos a tener que sí o sí usar la definición de los logaritmos. No nos queda otra. Pero entonces veamos para qué sirven los cambios de base. Nos sirven cuando tengamos algún ejemplo en el que no nos sea fácil usar la definición. Por ejemplo, en este caso yo les doy logaritmo base 3 de 5, ¿qué tendría que hacer? Por definición yo tendría que decir, tengo la base que es el número 3. ¿A quién voy a elevar ese número 3 para que me dé como resultado el argumento, es decir, el número 5? Pensamos un ratito y nos damos cuenta que es complicado encontrar un número a quien yo eleve el 3 y me dé como resultado 5. Me voy a pasar varios días verificando y viendo a quién puedo elevar el número 3 para que me dé como resultado exacto un número 5. En esos casos nos sirve un cambio de base. Y veamos cómo se procede. Yo voy a decir logaritmo base 3 de 5 y voy a decir que voy a hacer un cambio de base. Para poder usar la calculadora, ¿qué voy a hacer? Voy a decir logaritmo base 10 del argumento sobre
logaritmo base 10 de la base que tenía anteriormente. Entonces separo el argumento y la base. Y a ambos le tengo que hacer cambio de exactamente la misma base. No puedo poner bases distintas, ¿sí? Logaritmo base 10 del argumento, logaritmo base 10 de la base anterior. Y ahí puedo usar la calculadora. En la calculadora aprieto la tecla log y 5, pongo el símbolo igual y me da 0,69. En la calculadora aprieto la tecla log de 3 y me da como resultado 0,48. Hago el cociente, la división de estos números, 0,69 dividido en 0,48 y me da como resultado 1,43. Ese sería el resultado del logaritmo base 3 de 5 haciendo un cambio de base.